Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de rentabilidad. Ustedes saben que el tema de rentabilidad nosotros lo tenemos dividido en dos partes, dos clases, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Hoy vamos a comenzar con lo que tiene que ver con la rentabilidad del activo y vamos a ver también el tema de punto de equilibrio, una herramienta frecuentemente utilizada en las empresas. Vamos a explicar cómo funciona, supuestos, y vamos a estar en condiciones, creo, de poder comprender también algunos riesgos asociados a la herramienta a la hora de la planificación empresaria. Muy bien, la cuestión, nosotros hemos venido viendo el análisis financiero, la capacidad de la organización de hacer frente a sus compromisos en tiempo y forma. Tiene que ver con los flujos de fondos, pero eso, claro está, que no implica que una organización que esté líquida, es decir, que tenga fondos para atender sus compromisos, necesariamente sea una empresa que sea rentable. Y acá tenemos que entrar a considerar una cuestión de eficiencia, de productividad, que como se indica acá en la presentación, hay una primer mirada de lo que llamamos nosotros cuando analizamos una relación de esfuerzo, en este caso una inversión que debemos realizar, y junto con esa inversión analizar los resultados que genera esa inversión, ¿no? Hay, como dice, una lógica de productividad técnica. Y cuando nosotros pasamos, ¿no? Ahí hay una referencia en términos físicos, ¿no? Cuando nosotros pasamos de esa mirada de la productividad técnica a lo que es el análisis de la productividad económica, es decir, nosotros tenemos que valorizar los recursos que empleamos y los resultados, o sea, los ingresos y los costos que genera llevar adelante una determinada política, aparece esta mirada de la productividad económica, donde nosotros tenemos que relacionar el resultado monetizado y la inversión, es decir, la cantidad de recursos aplicados para obtener esos resultados. Eso nos va a dar a nosotros una dimensión, una medida de en qué medida estamos siendo eficientes. No solamente, como decimos, hay una diferencia entre lo que decimos eficacia, es decir, alcanzar un objetivo, ¿sí? Es decir, bueno, yo quiero ganar tanto, necesito invertir determinada suma de dinero. Bueno, acá estamos vinculando ambas cuestiones, ¿no? No solamente el monto de la inversión, que es lo que hemos venido analizando hasta ahora. En particular hemos puesto el foco en lo que es la lógica del capital de trabajo, es decir, los activos circulantes, pero claramente acá cuando hablamos de inversión hablamos de la totalidad de los activos involucrados y ver qué resultados fui capaz de conseguir con esa inversión, ¿no? Entonces, esto nos lleva a distinguir dos tipos de rentabilidad, ¿no? Uno que es la que vamos a ver hoy, que llamamos la rentabilidad del activo, la rentabilidad de la inversión, o también conocida como rentabilidad económica. Cuando nosotros vinculamos los resultados que genera invertir activos, independientemente de cómo se financia esa inversión. Yo quiero analizar cómo está funcionando económicamente mi negocio, es decir, qué nivel de rendimiento puedo obtener con esta estructura de inversión, ¿no? Y con una estrategia y obviamente con las políticas que tengo que ir diseñando para llevar adelante mi negocio. Pero prescindo por el momento de ver qué tipo de impacto puede llegar a tener el modo de financiar esa inversión. Me concentro estrictamente en analizar la relación entre los activos y los resultados que generan esos activos. Pero después, y desde una perspectiva que podemos llamar la perspectiva de los propietarios, surge el concepto de la rentabilidad del patrimonio neto, ¿no? También llamada rentabilidad financiera en oposición a la anterior, que es la rentabilidad económica. Acá vamos a ver, en la clase siguiente, que sí importa cómo financiamos la inversión y esa decisión de cómo financiamos la inversión va a tener un impacto positivo o negativo en el rendimiento que finalmente va a quedar en poder de los propietarios, ¿sí?
Pero hoy nos vamos a enfocar, como decimos, en esta primera parte, la rentabilidad del activo, la rentabilidad de la inversión. El modo inicial de calcularla, bueno, como mencionamos, yo tengo un activo afectado, un activo total, capital de trabajo más activos fijos, ¿sí? Activos inmovilizados, y con esos activos obtengo unos resultados. De una visión optimista, estoy hablando de utilidades, ¿sí? Digamos, los que serían las condiciones normales de operatoria, generaría utilidades. Ahí dice utilidades antes de cargas financieras, porque yo quiero analizar los resultados que genera mi inversión. Y las cargas financieras es lo que tiene que ver con la remuneración del capital de terceros. Recordemos que estamos en un enfoque de naturaleza contable, donde solo el sistema le reconoce costo explícito y registrado en el sistema contable a la remuneración, como decimos, del capital ajeno, ¿sí? Vamos a ver en el transcurso de la materia que hay claramente un costo asociado al uso del capital propio, que es la otra parte del financiamiento que empleamos en las empresas, pero por ahora nos concentramos en analizar los resultados antes del impacto de las cargas financieras, es decir, todos los resultados que genera el uso del capital ajeno. ¿Sí? Intereses, comisiones, cargos, multas, etcétera. Todo lo que tenga que ver con resultados vinculados al uso de pasivos. Es como si yo viniera, ¿no? de abajo hacia arriba, ¿no? Analizando el resultado final de una organización a través del estado de resultados y fuera subiendo y me posicionara en el tramo que comprende todos los resultados vinculados a la decisión de inversión, ¿no? Hay esquemas de clasificación de resultados, ¿sí? Donde yo diferencio claramente los resultados generados por la inversión de los resultados generados por el financiamiento recibido, que son las cargas financieras. Esto entonces queda claro. Yo tomo los resultados de la inversión y los relaciono ¿con qué? Con el total del activo promedio, ¿no? El monto de la inversión que yo mantuve, ¿sí? Cuando decimos un promedio, en términos prácticos, a veces decimos, bueno, tomo el activo al inicio y tomo el activo al cierre del periodo, lo divido por 2. Si son empresas, si yo pudiera hacer un promedio quizás un poco más representativo, si por ejemplo mi inversión estuviera afectada por factores de estacionalidad, que tuviera picos de inversión en determinados momentos y después se amesetara, bueno, yo tengo que reflejar en este punto, en este denominador, la mejor versión del activo que mantuvo invertido durante el periodo. Supongamos el periodo anual. A veces, ya digo, un promedio simple lo refleja, a veces tengo que tomar posiciones un poco más, hacer otros cortes del activo y quizá tengo que tomar, en vez de tomar 2 valores, puedo tomar 4 valores o 5 fotos de lo que fue el activo para reflejar mejor la inversión que efectivamente empleé durante ese periodo. De esa manera, como mencionábamos antes, estoy aproximándome a esta idea de cuán eficiente, cuán productivo desde el punto de vista económico fue la empresa a la hora de emplear sus recursos, ¿no? Cuánto fue capaz de generar de rendimiento por esa inmovilización de fondos que tuvo que realizar. Ahora, esa primera mirada de la rentabilidad, que podemos llevar una mirada, digamos, la más simplificada expresión de la rentabilidad de la inversión, tiene una apertura a través de lo que se llama la rentabilidad del activo en el esquema de DuPont, o la presentación o formulación de DuPont. DuPont, una empresa dedicada a la fabricación de productos de la química, de hace muchos años, se comenzó a explorar y decir, bueno, quizás si yo tengo la presentación anterior, me estoy perdiendo de ver que en realidad el rendimiento de la inversión de un negocio depende básicamente de 2 factores, ¿sí? El que está en la izquierda, aquí, es lo que llamamos el margen, ¿sí? El margen sobre ventas. Es la relación entre las utilidades, ¿sí? Antes de cargas financieras, respecto de las ventas que generen un periodo. Las ventas van a reflejar el nivel de actividad, el nivel de unidades producidas y vendidas durante un periodo, ¿sí? Y las utilidades vinculadas a esas ventas. Y el segundo factor
es lo que llamamos nosotros la rotación, ¿sí? Que matemáticamente es la relación entre las ventas y el activo total promedio empleado. ¿Qué es lo que está mostrando la rotación? El grado de intensidad o de utilización de ese activo. Es decir, cuando yo hablo de la rotación, yo tengo un concepto de rotación vinculado a la idea de el capital de trabajo, ¿verdad? Y el ciclo operativo, donde dije, bueno, calculé cuando analizamos, por ejemplo, en términos del análisis financieros de corto plazo, calculamos las duraciones de los distintos tramos del ciclo operativo y lo reflejamos esto en la rotación y después traducción en términos de días de cada uno de los componentes del capital de trabajo. Dijimos, bueno, las cuentas por cobrar rotan 6 veces al año, por lo tanto la duración era de 60 días. Bueno, la mayor o menor rotación de la inversión va a marcar la mayor o menor intensidad con que yo genero mi actividad. ¿Qué quiere decir? Para pasarlo en limpio y no complicar, que la idea estaría muy bueno poder generar un determinado volumen de ventas, ¿sí?, con una menor cantidad de activo. ¿Eso qué significaría? Bueno, que yo sería capaz de generar una mayor rotación, es decir, emplear más intensamente un activo para generar un mismo volumen de ventas. Y quizás, vamos a ver, otras organizaciones no tengan esa suerte porque no tienen el perfil para funcionar de esta manera. Entonces, vuelvo a la idea original. El esquema de DuPont nos permite a nosotros separar en dos factores, margen y rotación. Vamos a volver sobre esto. Pero ya inicialmente me va dando a mí una idea que es la siguiente. Yo puedo encontrar empresas, ¿sí?, que operan en distintos sectores de la economía que pueden llegar a tener la misma rentabilidad, es decir, el mismo valor de rentabilidad del activo en términos finales. Pero me doy cuenta que hay organizaciones donde quizás el margen que obtienen de sus operaciones es un margen bajo, ¿sí?, comparativamente con otras actividades, pero pueden compensarlo con un nivel de rotación elevado. Pensemos en negocio minorista, no sé, la venta de combustible opera con márgenes muy bajos de ganancia, de margen de utilidad sobre ventas, pero tiene un alto nivel de rotación, ¿sí? Y después puedo pensar en otras actividades donde el margen necesariamente debe ser más alto porque tiene que convivir con niveles de rotación más bajos, es decir, son empresas más, las llamamos nosotros, empresas más pesadas, seguramente con una mayor presencia de activo inmovilizado, lo que de alguna manera debe ser compensado con un margen sobre ventas mayor. Ahora, si yo miro el resultado de la rentabilidad de ambas empresas y no puedo separar estos dos factores, quizá no alcanzo a apreciar esta diferencia que es central, ¿sí?, que es central. Vamos a ir viendo que hay, según el perfil, según el sector en el que operan las empresas, hay sectores donde vamos a apoyarnos más en el margen, va a ser el factor más relevante, y en otros vamos a apoyarnos más en la rotación. ¿Para qué? Para poder intentar mejorar el rendimiento de la inversión en su conjunto. Una advertencia antes de seguir es que uno podría decir, bueno, las empresas, ¿qué intentan hacer? Vamos a pensar en empresas que operan con márgenes normales, medios, ni muy elevados ni muy bajos, y que tienen una estructura de inversión donde no hay una alta incidencia de activos inmovilizados. Bueno, en general todas las empresas van a tratar de mejorar tanto el margen como la rotación, ¿sí? Pero lo que sí debemos saber es que cuando nosotros intentemos mejorar el margen de nuestro negocio, es probable que esas acciones que nosotros llevemos a cabo para mejorar el margen puedan tener efectos secundarios no deseados en la rotación. Es decir, lo que yo gane a través de una mejora en el margen puede verse compensado por una disminución de la rotación. Es decir, que hay un grado de interdependencia entre estos dos factores, margen y rotación. Yo tengo que ver cómo de alguna manera minimizo los impactos negativos en el otro factor para que el resultado final sea favorable. ¿Sí?
Entonces, no pensemos en ambos factores como factores independientes entre sí, que yo puedo aplicar, por llamar así, políticas activas tanto sobre el margen y sobre la rotación sin esperar consecuencias o efectos no deseados, ¿no? En general, esa sería la primera regla que tenemos que tener incorporada. Hay interdependencia entre los factores, es un producto, ¿no? Es una multiplicación entre margen y rotación, y esta combinación tiene a veces efectos compensatorios, ¿no? Entonces no me permiten a mí, por más que mejore uno, conseguir finalmente un resultado final superior. Si vamos avanzando en lo que podemos llamar el nivel de desagregación, ¿sí? El nivel de desagregación de las variables o los factores determinantes de la rentabilidad del activo, encontramos dentro del margen estas variables. El precio, pensemos que la empresa no trabaja con un solo producto, sino que el precio en definitiva va a ser el precio promedio que consigue por los productos / servicios que comercializa. Lo mismo la cantidad, va a ser la cantidad de todos los productos. El costo variable unitario, los costos fijos totales, ¿sí? Lo que estamos mostrando acá entonces es una desagregación para entender de qué factores depende el margen, ¿no? Porque decimos, bueno, vamos a trabajar sobre el margen. Bueno, pero tenemos que saber qué hay dentro del margen, qué elementos nosotros podemos de alguna manera manipular dentro del margen para conseguir una mejora del mismo. Y la misma regla vale para la rotación, porque la rotación, recuerden, P por Q es el total de ventas, ¿sí? Que figura aquí en el denominador, en el margen y en el numerador de la rotación. Cuando yo analizo la rotación, veo que está obviamente el nivel de actividad y desagrego o separo para entender que también esa rotación va a estar influenciada por la cantidad y naturaleza de los activos que emplee, ¿sí? Entonces, esta idea es ver cuáles son los factores que van a tener que manejarse, qué tipo de equilibrios voy a tener que conseguir, siempre como decíamos antes, con el propósito de mejorar el rendimiento final. Si uno hiciera una mención claramente, porque uno piensa la rentabilidad y nosotros hemos mencionado en las clases anteriores la idea que las empresas persiguen un objetivo de rentabilidad, eso es lo que las torna competitivas y mejora su capacidad de supervivencia y desarrollo en el mercado. Pero sabemos que la rentabilidad está sometida a las restricciones de la liquidez. Nosotros ya tenemos que empezar a enfocarnos de manera integral en la mirada del desempeño de un negocio, ¿no? Estamos pensando en la rentabilidad. Bueno, ¿cómo mejorar la rentabilidad? No nos va a nosotros a quitar la responsabilidad de ver cómo la empresa simultáneamente mantiene un esquema de equilibrio patrimonial entre las entre las inversiones y las fuentes de financiamiento, los tiempos y plazos de realización de sus activos y los tiempos de exigibilidad o de cancelación de sus pasivos, para que exista algún grado de sincronización que le permita llevar adelante este propósito. Está claro que hay momentos donde las empresas no pueden fortalecer las estrategias de rentabilidad porque las condiciones del escenario, del sector, no son favorables y tienen que privilegiar estrategias de liquidez, ¿no? Pero este siempre es de alguna manera el horizonte, el rumbo hacia el cual se dirigen las acciones de la empresa. ¿Qué otra forma, y esto tiene que ver con lo que mencionábamos al principio, en cuanto a la generación de los resultados derivados de la inversión? Cuando nosotros analizamos la inversión, el total del activo, nos damos cuenta que, por un lado, la empresa va a tener resultados de naturaleza ordinaria vinculados a esa inversión. La operatoria del negocio puede llegar a generar resultados extraordinarios, ¿sí? Cuando hablamos de resultados ordinarios, generalmente asociamos los resultados ordinarios a una dinámica de resultados que se presentan habitualmente dentro de un negocio. Es cierto, es correcto.
y los resultados extraordinarios a resultados imprevisibles. Acá me parece que hay que detenerse, ¿no? Porque pareciera que los resultados extraordinarios que se generan en la operatoria de un negocio, pareciera que son resultados que la empresa no puede estimar ni anticipar. En esto me parece que es importante entender lo siguiente. Una empresa puede presentar en un determinado momento dentro de sus resultados de naturaleza extraordinaria, pero provocados por las mismas políticas de empresa. Es decir, pensemos una organización que operara en todo el país, ¿verdad? Tuviera sucursales montadas en todo el país para llevar adelante sus políticas comerciales. Y esas estructuras fueran estructuras de naturaleza fija, es decir, la empresa contaba con sus propios depósitos, sus propios locales de venta, su personal, etc. Bien, y decidiese encarar un proceso de reestructuración de su esquema comercial deliberadamente, y eso significara sustituir esa modalidad por un esquema o bien de franquicias o un esquema de distribuidores. Eso podía llegar a implicar la aparición de resultados positivos o negativos, en términos de decir, bueno, voy a desvincular determinado inmueble que tengo afectado a esto, eso va a generar un resultado, o voy a reducir parte de mi estructura de personal y eso generaría costos indemnizatorios. A ver, yo puedo llevar adelante políticas que generen resultados extraordinarios. ¿En qué sentido? Resultados que aparecen, por llamar así, por única vez, ¿sí? Y que son el fruto de una política en particular, y que de alguna forma, ¿cuál es la idea de separar lo ordinario de lo extraordinario? Bueno, básicamente de entender, cuando yo miro un resultado final, comprender que hay resultados que no se van a repetir, salvo que yo defina una determinada política, o hay resultados que son negativos, pero producto de una determinada política, y dejo aparte el resultado ordinario de la operatoria normal del negocio. ¿Sí? Por eso digo, separo lo ordinario de lo extraordinario, y nuevamente, y en esto voy a ser reiterativo, no pienso que lo extraordinario es el incendio de un depósito producto de, no sé, de un evento desafortunado. ¿Sí? No, no estoy planteando eso. Estoy planteando eso como una situación que puede darse, pero también resultados que pueden aparecer por única vez. Ese carácter extraordinario, ¿no? Procesos de reestructuración que pueden dar lugar a resultados que van a impactar en un periodo en particular y después, ¿no? Como consecuencia, como dijimos, de un cambio de política de empresa, esos resultados van a desaparecer. Yo los separo. Los separo para entender bien cómo se están generando mis resultados en el negocio. Dentro del ordinario, dentro de los resultados ordinarios, la empresa va a tener, por decir así, su activo afectado a dos tipos de operaciones, ¿no? Lo que podemos llamar la operación principal del negocio, es decir, hay lo que se dice en inglés, un core business, hay un corazón del negocio, que es la actividad por la cual se constituye esa organización, la razón de ser de ese negocio, y ahí agrupo los resultados y agrupo los activos afectados a esa operatoria. Y también es probable que la empresa tenga otro tipo de operaciones, supongamos, aparte de ser una empresa comercial o, como decíamos antes, un empresario que tiene distintas estaciones de servicio. Bueno, perfecto, esa es su actividad principal, conseguir sus activos y sus resultados, y simultáneamente ha invertido en locales comerciales en la zona de la costa, y bueno, esa operatoria que no tiene que ver con lo principal, también tiene unos activos. Obviamente los activos, se entiende que afectados a operaciones secundarias representan una porción menor y significativamente menor del total de su inversión. Esos activos tienen sus propios resultados, ¿no? Los alquileres que percibe, los impuestos que tiene que pagar, etc., ¿no? Estoy planteando la actividad comercial central por un lado y una actividad de carácter secundaria por otro. También me interesa a mí conocer el rendimiento por separado de ambas cuestiones. Entonces, mencionábamos
hoy, cuando la empresa comprende que debe conocer el nivel de margen que tiene y de rotación, porque sabe que debe operar sobre uno o ambos factores para mejorar, intentar mejorar el rendimiento operativo o económico de la empresa, bueno, acá empiezan a definirse algunos factores que son los que condicionan las estrategias, ¿sí? Por ejemplo, el sector de la demanda a la que se dirige, ¿sí? Cuando hablamos del sector de la demanda, estamos pensando quiénes son los clientes, ¿sí? ¿Quiénes son los clientes? ¿Qué poder de negociación tienen? ¿Cuáles son las características de la elasticidad de la demanda? Vamos a ver, este es un factor muy importante cuando queremos operar sobre alguno de los factores o variables. ¿Qué tamaño o dimensión tiene esa demanda? ¿Qué grado de competencia opera en ese sector? ¿Qué nivel de sustitución es posible? ¿Cuáles son mis políticas de venta también? ¿No? Cuando hablo de políticas de venta, vamos a ver también que las políticas de venta están asociadas no solamente a condiciones comerciales, sino también condiciones de crédito. El impacto en el nivel de actividad, no solamente por decisiones propias, podemos verlo hoy cuando estamos planteándonos en algunos sectores caídas, pero casi en algunos terrenos absolutas en términos de nivel de actividad, ¿no? Pensemos empresas de servicio vinculadas al turismo, gastronomía, transporte de pasajeros de media y larga distancia, ¿no? Es decir, yo hoy sentado frente a esto y digo, bueno, yo trabajo en la actividad farmacéutica o en la actividad de supermercados o venta de alimentos, es una mirada. Y por otro lado me siento frente a esto y lo veo de la perspectiva, ya digo, de una cadena hotelera o una empresa de transporte, ya digo, de larga distancia, o una cadena de supermercados o de cervecerías, no sé, busquen ustedes la vuelta en pensar actividades y cómo esas actividades y ese entorno, que siempre decimos que yo no puedo desprenderme en el análisis del entorno, cómo van a impactar a la hora de definir estrategias, ¿no? El monto de inversión, cómo está compuesta esa inversión, cómo están compuestos los costos, ¿no? O sea, acá vamos a empezar a ver que la composición, el comportamiento de los costos no es un factor indiferente, no es indiferente en absoluto. Va a haber un impacto muy variado según sea la composición de los costos, y acá me estoy refiriendo a cuántos son variables y cuántos son fijos, cuántos costos ligados a nivel de actividad y cuántos costos vinculados a prender la luz, nada más, ¿no? Y ahí tener los costos ya incurridos y ver cómo los puedo solventar. Y la idea del riesgo también es un factor que empieza a jugar. Riesgo empresario como concepto de riesgo operativo, ¿verdad? Como concepto de riesgo operativo también va a influir a la hora de tomar las decisiones respecto de seguir estrategias de margen o rotación. Los supermercados o los negocios, que si queremos llamar así, para no siempre hablar de los supermercados como modelos de margen de seguridad en su momento negativo, pensemos en productos frescos, ¿no? Empresas de productos frescos pueden ser carnicerías, pueden ser, digo, productos alimenticios en general, donde los niveles de rotación son elevados, ¿no? Uno piensa productos alimenticios, productos frescos, básicamente, ¿no? Perecederos, donde el nivel de rotación es elevado. Uno pensaría que en esos escenarios uno trabaja más enfocado en la capacidad de rotación, ¿no?, que en el margen, ¿no?, que el margen debería ser más bajo. Es una premisa que no siempre se materializa, por lo que decíamos al principio. El empresario va a tratar de conseguir el mayor margen posible y la mejor rotación posible. Pero cuando uno se plantea estrategias, tiene que empezar a pensar de vuelta en las variables. Y cuando pensábamos en el margen sobre venta, decíamos qué variables están afectadas,
eh, y cómo operar esas variables, ¿sí? Y cómo operar esas variables. Vamos a volver, perdón, acá. ¿Qué variables están afectadas cuando trabajamos sobre el margen? Bueno, dijimos, puedo trabajar sobre el precio, puedo trabajar sobre los costos, ¿sí? Puedo trabajar sobre el volumen. Esos factores son los que determinan el margen. En la bibliografía ustedes habitualmente empiezan analizando estrategias sobre el margen enfocándose en el precio. ¿Sí? Es decir, bueno, ¿cómo mejora una empresa su margen? Bueno, uno diría, ¿cuál es la manera en apariencia más sencilla? Bueno, trabajando sobre el precio, ¿no? Aumento el precio, eso mejora mi margen. Ya están pensando que eso, lamentablemente o no, no sucede de manera automática, ¿no? Cuando uno aumenta el precio, y saquemos, por favor, por un momento, ya vamos a verlo, el tema inflacionario, si uno aumenta el precio, tiene que ver qué tipo de demanda atiende, qué tipo de elasticidad precio tienen los productos o servicios que tenemos, para ver si ese aumento en el precio no se va a ver visto compensado por una caída equivalente o mayor incluso en el volumen o el nivel de actividad. Por eso hablábamos hoy de la interdependencia. Yo puede ser que mantenga mi margen, ¿no? Suben los precios en un 20%, cae mi actividad un 20%, empiezo a analizar que los costos variables unitarios no se modificaron, pero para un nivel de actividad un 20% menor, los costos fijos totales que tengo son demasiados, por lo tanto mi margen neto tiende a reducirse, ¿verdad? Mi margen de utilidad tiende a reducirse, es decir, no parece una decisión acertada. Y por el otro lado veo también que mi rotación, para una estructura de inversión en particular, si hay mucho activo fijo, la rotación se vuelve más lenta. Entonces, esta mirada a veces muy simplificadora de pensar, de trabajar sobre el precio, requiere de un análisis más profundo. Hablábamos del riesgo operativo como un factor a considerar, y esto tiene que ver que quizás no puedo trabajar sobre el precio porque existen regulaciones estatales que me impiden a mí aumentar los precios, ¿no? Pensemos si hay fases de congelamiento de precios y bueno, quizá el tema del precio no sea una variable posible para trabajar, ¿no? Distinto es si yo soy un empresario monopólico o opero en un sector monopólico o oligopólico donde hay cierto control en cuanto a la competencia, digamos una competencia amigable, y entonces hay políticas de precio más o menos concertadas y todos vamos un poco para arriba y no nos robamos clientes y los clientes de alguna manera no tienen la chance de poder optar o no tienen el tamaño para negociar esos aumentos de precio. Hay que entender la lógica del precio de manera amplia. Recomiendo siempre una página que se llama fijaciondeprecios.com de Ariel Baños. Ahí hay interesantes artículos para explorar respecto de formas de fijación de precios, ¿no? Si bien nuestra materia no apunta a eso, pero me parece que pensando también, desmitificando un poco la mirada del tema de precios, es interesante explorar. El precio es una cuestión. Hay entornos que favorecen aplicar el precio hacia arriba, llevar el precio hacia arriba, ¿no? ¿Cuáles son? Entornos expansivos, demanda creciente, ¿no? Expectativas favorables, ¿no? Quizá en ese entorno es más fácil establecer precios diferenciados, por ejemplo, ¿no? Ya lo estamos mencionando ahí. Yo tengo que conseguir que el cliente convalide el aumento de precio, ¿no? Yo tengo que convencerlo, no digo engañarlo, convencerlo de que el precio que estoy estableciendo obedece a algo. Es un precio que representa un plus de valor para él y él de esa forma lo convalida. Puede ser que esto, a pesar de todo este discurso, por decir así, el precio no sea la herramienta y la empresa deba pensar en cómo aumentar su volumen de vuelta a nivel de actividad. Y bueno, habrá que ver
cómo la empresa consigue aumentar su volumen, y esto ya me empieza a alguna manera a llevar al tema de punto de equilibrio, recordémoslo, cómo hace para aumentar el volumen sin sacrificar precio, ¿no? Es decir, cómo hace para vender más al mismo precio, y de esa manera estaría muy bueno. Aumenta el nivel de actividad, mantiene precio, absorbe en esa mayor cantidad de unidades los costos fijos totales, reduce su incidencia unitaria y su margen crece. Es un final feliz, ¿verdad? Y la otra opción es ver cómo la empresa reduce o puede trabajar sobre su estructura de costos. Y acá hay dos trabajos, dos tareas que se pueden realizar. Una es la reducción nominal de costos, ¿no? Bajar el valor de los costos unitarios variables y de los costos fijos totales. Operar con una estructura más ligera en su conjunto. Ver cómo la empresa se las ingenia para operar con un nivel con un peso de los costos menores. Y simultáneamente con esto, y vinculado a la lógica del riesgo operativo también, si la empresa puede, en ese esquema de trade-off, de intercambio entre costos fijos y variables, ver si puede migrar algunos costos fijos a otros de naturaleza variable, que le permitan una mejor adaptación a las fluctuaciones del ciclo, ¿verdad? Es decir, si uno le dice a un empresario, ¿vos qué preferís, costos fijos o variables? Claramente optará por los variables, porque sabe que son costos, pensemos hoy, ¿no? Negocios cerrados, que tienen alquileres, empleados, servicios, etcétera, que pagar aun cuando no facturan. Y otro negocio que operara sobre la base de que si vendo, tengo nivel de actividad, genero costo, de lo contrario no. Entonces, hay claramente debería haber una preferencia, una predisposición hacia un esquema de mayor presencia de costos variables. Incluso me atrevería a decir, aun cuando en determinados escenarios esa combinación de costos fijos y variables pudiera terminar resultando un costo total mayor, yo sé que tengo mejores condiciones para adaptarme a cambios de ciclo negativos, ¿no? Entonces, acá hay un mix. Precio, volumen, estructura de costos, tengo que ver cómo combinarlo y tengo que entender de vuelta en qué momento usar uno u otro, ¿no? O con qué intensidad tengo que usar uno u otro. Porque no todos los momentos son iguales, no todas las políticas y los escenarios son iguales. Entonces yo tengo que ir comprendiendo nuevamente el comportamiento, cómo funciona mi negocio, mi sector, mi demanda, mi competencia, mis proveedores, para ver qué tipo de variable, qué tipo de estrategia puedo emplear. Esto que decimos para el margen también es válido para la rotación. La rotación, que es la relación entre las ventas y los activos empleados, hay una primera advertencia, dice. El concepto de rotación, dijimos, se asocia en principio cuando yo pienso en la rotación, pienso fundamentalmente en los activos circulantes, ¿sí? En una mirada claramente amplia de todo el activo, yo tengo que pensar en la utilización también de los activos fijos, pero el activo fijo por naturaleza no rota. Lo que rota es el activo circulante. Entonces, tengo que analizar la estructura de inversión que tengo, si es una estructura de inversión con una altísima participación de activos circulantes, la rotación funciona de una forma y las estrategias también, a otro esquema donde la mayor presencia son activos fijos, ¿no? Entonces ahí la incidencia, el peso relativo del capital de trabajo de los activos circulantes es muy baja y yo tengo que ver de qué manera puedo emplear lo más eficientemente posible una estructura muy voluminosa de activos fijos que seguramente va a tener asociada una estructura significativa también de costos fijos. Cuando hay mucho activo fijo, por lo general, también hay una alta presencia de costos fijos. Entonces, de vuelta, el cuándo y el cómo. Variables, nivel de actividad o activos. Es decir, ¿cómo hacemos para mejorar la rotación? ¿Sobre qué trabajamos? ¿Aumentamos el nivel de actividad? Suena muy bien y es deseable. Pero quizás en determinados momentos deba hacerse un replanteo de el tipo y nivel de la inversión total que tiene la empresa afectada.
¿no? Entonces, dependiendo, ya digo, de la composición de los activos, la empresa tendrá que explorar que el nivel de actividad puede no ser el factor clave a trabajar para mejorar, para acelerar la rotación, para utilizar más intensivamente sus activos, y debe pensar en redimensionar los activos. En lo que tiene que ver con el capital de trabajo, bueno, esto significaría ver cómo opera con un ciclo operativo más corto, ¿sí? De menor duración. Eso reduciría el monto de inversión de capital de trabajo. Y en cuanto a los activos fijos, bueno, ver si exige una revisión de la magnitud de esos activos, si hay procesos que pueden ser tercerizados, y eso me permitiría a mí desprenderme de determinado monto de activo inmovilizado. Es decir, hay distintas estrategias de vuelta que tienen que ver con el cuándo y el cómo. Es decir, ¿qué estoy enfrentando por delante? ¿Es una crisis sectorial? ¿Es una crisis de tipo sistémica, general de toda la economía? ¿Hacia dónde se dirige mi sector? ¿Cuáles son las amenazas de competencia? Bueno, a ver, no lo quiero complejizar demasiado, pero yo no tomo una decisión en función del pasado. Cuando yo me planteo estrategias de esta naturaleza, lo que estoy tratando es no de adivinar, sino de suponer o diseñar escenarios futuros en los cuales yo estoy poniendo mi empresa. Y en esos escenarios futuros estoy pensando de qué manera me puedo plantar mejor. Entonces, como el precio es la primera variable a analizar en el margen y luego vemos que exploramos las otras y de hecho exploramos en simultáneo las variables, acá también, ¿es mayor nivel de actividad o ajuste en el nivel de inversión? Ambas. La respuesta es ambas. Tengo que encontrar cuál es la que mejor se adapta a mi negocio y a mi momento y a mi estrategia, ¿sí? Es decir, no nos centremos solamente en el nivel de actividad o en el ajuste. Vamos a trabajar sobre ambos factores. Y en este marco, como decíamos, cuando yo pienso en el precio, no pienso en la inflación, la realidad es que la inflación existe y existen lo que llamamos el efecto absorción y traslación, ¿no? Va a haber una inflación que impacta en mis costos, que es absorbida por mis costos. Digamos, cuando hablo de inflación, hablo de la inflación general, ¿no? La variación general de precios, y hay que ver cuál es el impacto real de esa inflación en mis costos. Eso eleva la necesidad de capital de trabajo en términos nominales, ¿sí? Tengo que poner más pesos, aumenta mis costos, y si no hago nada, si mi traslación es nula sin mis clientes, está claro que voy a tener una reducción de margen, ¿no? Bueno, yo tengo que ver cómo traslado ese impacto de costos, esos costos absorbidos, en qué medida los puedo trasladar. Algunos piensan, dicen, voy a tratar de anticiparme a la inflación que viene, ¿no? y aumento los precios, ese esquema a veces que llamamos tan argentino, el por si acaso, ¿no? Decimos, bueno, vamos a cubrirnos de la inflación futura. Bueno, de vuelta, los clientes no van a estar esperando sentados y tranquilos que yo aumente los precios a cualquier nivel. Es decir, pensemos, esto es una cadena. Como yo trato de resistir los aumentos en mis costos, que el impacto de la inflación sea lo menor posible, por lo tanto el nivel de absorción real no sea total, ¿no? También mis clientes van a hacer el mismo juego del otro lado, tratando de que yo no le traslade la inflación a sus precios, que son finalmente sus costos, ¿no? Entonces acá tengo que ver en qué medida absorbo y en qué medida traslado. Y esta cuestión, que impacta claramente sobre la demanda, no es un tema menor, es un juego central. Esto no es un proceso automático. Es decir, no vivimos en una economía donde a nadie le interesa la absorción en tanto y en cuanto tiene garantizada la traslación y la demanda no sufre. No es así. Puede ser que durante algunos ciclos la demanda no se resienta, pero finalmente termina impactando, ¿no? Termina impactando. Es decir, la carrera de la inflación tiene ganadores y perdedores, los ganadores son pocos, los perdedores son muchos. Entonces, por lo tanto, esta cuestión de indiferencia no es tal. Si, por ejemplo,
mis costos crecieran a razón del 30% anual y yo pudiese trasladar esos aumentos de costo parcialmente a mis precios al 10% anual, bueno, evidentemente habría una reducción de mi margen. Ahora lo pienso en términos financieros, vuelvo atrás, vuelvo como a las clases anteriores y digo, si mis precios crecen un 10, pero mis costos crecieron un 30, es posible que venda lo mismo, pero el excedente financiero va a ser menor en términos reales, ¿no? Y eso va a significar una menor capacidad financiera para mi negocio, ¿no? Va a haber un impacto negativo. A eso hace referencia el impacto sobre la liquidez, ¿no? De cómo funciona esta lógica de absorción y traslación. Me permitiría agregarle un factor más, que es la sincronización, ¿no? Porque yo puedo absorber y trasladar los mismos porcentajes, pero tengo que ver que sean, de alguna manera, que operen en tiempos similares, ¿verdad? No haya un descalce temporal entre los aumentos en mis costos y los tiempos que yo necesito para trasladar esos mayores costos a mis precios de venta. También no solamente impacta en los costos y en los precios y consecuentemente en el margen, sino que también cómo sea mi estructura de activos y pasivos monetarios influirá a la hora de ver los resultados positivos o negativos que se pueden generar como consecuencia de este esquema, ¿no? La exposición a la inflación sobre los activos y pasivos monetarios también va a generar, va a tener un impacto sobre la rentabilidad, ¿verdad? Entonces, el tema de rentabilidad camina por esos carriles, ¿sí? Va por esos carriles, hay que ir entendiéndola de esa forma, una lectura inteligente. Cuando digo inteligente me refiero que es una lectura que tiene que adaptarse a los tiempos, ¿no? A veces hay lecturas muy lineales de la bibliografía o de conceptos y uno tiene que hacer un análisis crítico también de lo que va leyendo y viendo el grado de adaptación y los cambios que se van produciendo y pensando realmente si de alguna manera, digamos, a ver, la idea es evitar el copiar y pegar o el pensar que eso que funcionó o se comportó de una forma en un determinado momento se va a comportar siempre del mismo modo, ¿no? O sea, si uno lee bibliografía de los 70, de los 80, de los 90, bueno, tiene que ir entendiendo que el entorno en el que fueron funcionando esos conceptos ha ido modificándose, entonces tiene que ser inteligente para ir adaptando esas ideas. Así que vamos a generar espacios para que ustedes vayan planteando sus dudas y sus planteos respecto de esto. El punto de equilibrio. Vamos a ver que hay más de un punto de equilibrio, pero ¿cuál es la idea de punto de equilibrio asociado a una cuestión de costos? Como dice ahí, es una herramienta que me permite a mí definir qué nivel de ingresos tengo que tener para cubrir la totalidad de mis costos. ¿Sí? Uno piensa que en definitiva es un dato central, ¿no? A cualquier empresario le interesa saber cuál es el nivel de ingresos que tiene que tener para cubrir sus costos. Es una herramienta muy utilizada en las empresas, es una herramienta bastante sencilla de comprender, de graficar y de mostrar, pero es interesante pensar, cuando uno analiza la lógica de punto de equilibrio, que el punto de equilibrio me plantea a mí una relación entre ingresos y costos, ¿no? Estas son las formulaciones del punto de equilibrio, tanto en términos cuantitativos como en términos de pesos, ¿sí? De pesos, por un lado analizo unidades y por el otro lado analizo pesos, pero digo, ingresos y costos, y cuando uno piensa en una empresa que está operando en el punto de equilibrio, ¿sí? En el punto de equilibrio, es decir, en el lugar donde la curva de ingresos igual a la curva de costos totales, y
le plantea a sus colaboradores, o piensa él mismo, si está en soledad y es el responsable de todo, cómo hacer para pasar el punto de equilibrio y entrar en la zona de ganancias, en general, la primera respuesta es aumentando el nivel de actividad, ¿no? Es decir, ¿cómo yo paso? Digo, bueno, ¿qué pasaría si yo vendo, no sé, 1.000.000 de pesos mensuales, ¿sí? Que equivalen a, no sé, 10.000 unidades, ¿sí? Estoy en el punto de equilibrio, ni gano ni pierdo. ¿Cuál sería la idea? Bueno, pues vender 11.000, ¿no? Aumentar el nivel de actividad, y eso me llevaría a mí a ubicarme en una zona de ganancias. ¿Mm? Fíjense que acá momentáneamente abandono el concepto de rentabilidad. ¿Por qué? Porque estoy basándome en una serie de supuestos, ¿sí? Vamos a repasarlos, ¿no? Y en esto, siempre que ustedes analicen algún tipo de herramienta o modelo, es clave que tomen en cuenta los supuestos. Es decir, ¿sobre qué está pensado esto? ¿Cómo se van a comportar las variables cuando yo mueva un poco el nivel, la intensidad de mis ventas? Bueno, esto es lo que es el volumen de producción. Es decir, la producción es todo lo que produzco lo vendo, eso es lo que está diciendo. Y este dato no es menor, que el precio se va a mantener independientemente de la cantidad vendida. Es decir, que yo en principio podría aumentar el nivel de actividad y el precio no se vería resentido. Que los costos unitarios son constantes, variables unitarios son constantes, que los costos fijos para determinado nivel de actividad no van a tener variaciones significativas, ¿no? Salvo que yo aumente en demasía mi nivel de actividad y eso ya me plantea a mí un nivel de escala superior. Que la inflación es constante o no existe. ¿Qué quiere decir? Es que todos los aumentos de costos que tengo, absorción, los traslado íntegramente a mi precio, traslación. Yo siempre, cuando analizo los supuestos, los trato de contrastar con la realidad, ¿sí? La idea es contrastar los supuestos con la realidad. Entonces, este punto me parece central. Ver, ¿esto puede funcionar así en términos prácticos? En términos reales, no en términos prácticos. En términos reales, ¿puede ser así? Y nosotros nos damos cuenta que no va a ser sencillo que esto funcione de esta manera, ¿sí? Que no todas las variables se van a comportar igual. Entonces, si esto no funciona así, determinadas decisiones que yo puedo adoptar, en la creencia que van a funcionar así, me pueden llegar a conducir a resultados no deseados. Ese es el punto, ese es el desafío, ¿no? Entonces, empiezo a preguntarme, ¿no? El punto de equilibrio es un buen ejercicio, por ejemplo, para conocer la naturaleza de mis costos. ¿Cuántos son fijos? ¿Cuántos son semifijos o semivariables? ¿Y cuáles son variables? Eso está bueno, porque me permite hacer, de vuelta, un reconocimiento de mis costos. No solamente de la magnitud, sino de cómo se comportan respecto de mi nivel de actividad. Porque en función de la naturaleza de mis costos, van a estar las estrategias que pueda llevar adelante, ¿no? Nosotros pensamos en un producto, ¿no? Que la empresa vende un producto o un servicio. En realidad la empresa vende un mix de productos o servicios. Y no solamente vende un mix de productos o servicios, sino que también se lo vende a un mix de clientes. Esto significa que no todos los productos tienen las mismas contribuciones marginales, ¿sí? Porque, bueno, su naturaleza es distinta, sino que también que no todos los clientes aportan lo mismo en términos de contribución. Hay clientes que son más caros, entre comillas, para poderlos satisfacer, ¿sí? Es decir, yo tengo que empezar a verlo de una manera un poco más compleja, de una mirada más compleja. Es decir, yo voy a tener una canasta de productos, ¿sí? Donde no todos los productos tienen la misma contribución. Y simultáneamente voy a tener una cartera de clientes donde no todos los clientes compran lo mismo, no todos los clientes pagan el mismo precio y no todos los clientes generan los mismos costos.
No importa ahora numéricamente, pero sí ir comprendiendo esto. ¿Por qué? Porque si el objetivo es vender 1000 unidades más de las que vendo hoy, yo puedo alcanzar ese objetivo de 1000 unidades más, en vez de 10.000, 11.000. La pregunta es, ¿vendiendo qué? ¿Y vendiendo a quién? ¿Vendiendo qué? ¿Y vendiendo a quién? Es decir, ¿vendiendo productos de baja contribución o vendiendo productos de contribución alta? ¿Vendiéndole a clientes que tienen un canal de alto costo o vendiéndole a clientes que tienen una contribución mayor? Es decir, ¿qué me compra cada uno de ellos? ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta poner los productos en ese cliente? ¿Mm? Entonces, no es cualquier tipo de mix. Yo tengo que pensar el mix en términos de contribución marginal por el producto y por el canal o el tipo de cliente. Entonces, yo puedo alcanzar el volumen, pero puede ser que, como decíamos al principio, ese supuesto de precio estable no se concrete, no por razones, como digamos, de descuido, sino porque alcanzo el objetivo en unidades, pero lo hago a costa de precio barra margen. ¿Lo alcanzo cómo? Vendí 1000 unidades más, sí, pero es de menor contribución marginal. ¿Es una buena decisión? La respuesta es no. Porque yo tengo que pensar que en definitiva esta estrategia de volumen me tiene que garantizar por lo menos el mismo margen promedio que estoy trabajando hoy. Por lo tanto, no puedo hacerlo de cualquier manera. Junto con el tema, como decimos, de margen, y acá voy a seguir avanzando, ¿no? Voy a volver, perdón, sobre esto. Entonces, retrocedo un poco más. Vuelvo nuevamente a los supuestos, ¿no? Repasemos los supuestos. El primer punto es un punto que puede significar un mayor nivel de actividad, incurrir en mayores costos, pero no la posibilidad de generar ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy aumentando mi inventario, mi stock. No estoy consiguiendo comercializar todo. Entonces, esta igualdad entre producción y ventas no se da. No se genera el ingreso, pero sí el gasto. Del precio hemos hablado, ¿no? Puede ser que aún teniendo un único producto para vender más, tenga que ofrecer precios más bajos. El comportamiento de costos, tanto los variables como los fijos, y la inflación, capacidad de absorción y traslación, pueden jugarme malas pasadas, ¿no? Entonces, es como que el punto de equilibrio se empieza a correr, ¿no? Es decir, yo quiero alcanzar, quiero superar el punto de equilibrio, pero vendo más y sin embargo, como lo que vendo me genera más costos y yo una menor contribución, por lo tanto, o se me corre el punto de equilibrio o llego a un punto de equilibrio, paso el punto de equilibrio, pero no con la ganancia esperada. Pero nosotros ya vimos rentabilidad, ¿no? Vimos rentabilidad. Entonces yo entiendo que esto no es una cuestión solo de ventas y de costos. No es una cuestión de ventas y de costos. Hay otras cuestiones involucradas. Ya estamos llegando a eso. Hay un concepto de margen de seguridad. Ojo con esto. El punto de equilibrio económico que estamos viendo es donde los ingresos totales cubren los costos totales. En el concepto de punto de equilibrio económico, el margen de seguridad hace referencia a si la empresa, por ejemplo, está operando por encima del punto de equilibrio, cuán por encima del punto de equilibrio está, ¿verdad? Eso es el margen, es decir, como decir, tiene esta seguridad, está operando, no sé, 10% arriba del margen del punto de equilibrio. Ese es el margen de seguridad. No confundir con el margen de seguridad o fondo de maniobra. La estructura de costos no es un tema menor también, ¿no? Ver qué pasa cuando yo aumento el nivel de actividad, si mi estructura de costos lo resiste o empieza a expandirse. Y después, como hay un punto de equilibrio económico, que es el que estamos viendo, donde están los ingresos y la totalidad de los costos que yo categorizo en fijos y variables, hay un punto de equilibrio financiero de cierre, donde yo analizo los costos
pero por su naturaleza erogable, por eso también se llama punto de cierre. Yo digo, bueno, ¿cuáles son los ingresos que tengo que generar para atender los costos de naturaleza erogable, sean fijos o variables? De vuelta, ¿no? Pensemos, un hotel hoy, un restaurante cerrado hoy o una cervecería, ¿no? Vamos a poner ejemplos más amigables, ¿no? Podemos poner otros también más negativos. No solamente me interesa la naturaleza de costos fijos y variables, sino también me interesa conocer cuántos de esos costos son erogables, porque eso genera una presión extra sobre la caja, sobre la liquidez. Y entonces aparece, ya digo, este concepto más importante, más inmediato, que es el punto de equilibrio financiero. Entonces, vamos a generar nosotros en la bibliografía tenemos un artículo de punto de equilibrio muy interesante, un capítulo del libro de Finanzas Competitivas de Pendas Mondino, que lo recomendamos porque me parece que de alguna forma les permite a ustedes integrar la mirada clásica del punto de equilibrio, decir, bueno, una empresa tiene que ganar, sí, está muy bien, pero ustedes saben que ganar no alcanza, porque tiene que ser un entorno de rentabilidad. Entonces, la empresa no va a aumentar las ventas de cualquier manera. Cuando la empresa aumenta su nivel de actividad, sabemos por lo que vimos en capital de trabajo que por lo menos, si el resto de las variables no se modifican, la inversión no va a quedarse inmóvil, ¿verdad? Por lo tanto, la inversión va a crecer. Entonces puede ser que la empresa gane más, tenga más utilidades, pero el requerimiento de inversión que genere ese mayor nivel de actividad haga que la rentabilidad adicional, marginal que está generando, no sea atractiva. Y junto con la inversión, si hay una decisión de inversión, hay una decisión de financiamiento. Entonces, cuando yo aumente mi inversión como consecuencia del aumento en el nivel de actividad, voy a requerir de fuentes de financiamiento. Entonces, podría ser que una empresa que busca superar el punto de equilibrio o aumentar su ubicación en la zona de ganancias, esté tomando una decisión que le permite ganar más, pero le complica el panorama desde el punto de vista de cómo invierte, de qué demanda de inversión genera y qué fuentes de financiamiento no puede conseguir. Es decir, puede ser que ganar más sea una mala noticia. Ese es el punto, ¿no? Puede ser que salir del punto de equilibrio a cualquier precio sea efectivamente eso, a cualquier precio, y que no sea una cosa neutra. ¿Por qué? Por el impacto que tienen las decisiones sobre la inversión y consecuentemente sobre las fuentes de financiamiento. ¿Sí? Y cuando digo esto, pensemos este ejemplo simple. Aumento de nivel de actividad. Supongamos que va todo bien, que puedo conseguir sostener el precio, que la contribución marginal no se reduce, que la inversión aumenta en términos proporcionales o menos si quieren, y veo la rentabilidad de mi inversión crecer, pero no consigo fuentes de financiamiento o para financiar esa mayor inversión, o bien me interesa seguir financiando esa mayor inversión y tengo que usar ¿qué? El excedente financiero. Tomar ese excedente financiero para financiar la expansión de mi capital de trabajo. ¿Sí? Cuando tomo ese dinero y lo uso para eso, para financiar esa mayor inversión, le estoy sacando recursos, por ejemplo, a la distribución de utilidades. Yo tengo que empezar a tomar conciencia de esos fenómenos. Por eso digo, o se cierra esta diapositiva con una idea de una contradicción, más que una contradicción que puede plantearse entre decir, uy, qué bueno, alcancé entrar en zona de ganancia, superé el punto de equilibrio, pero me compliqué financieramente. No es una contradicción, pero sí puede sonar como tal en la cabeza de quien toma la decisión basándose en el punto de equilibrio sin conocer estas cuestiones. Acá hay gráficos, para los que quieran, ven donde se cortan las curvas, ahí en realidad son líneas rectas, hay comportamientos de curva también, ¿no? Comportamientos de curva en función de cómo funcionan las variables.
Y para terminar, plantear este concepto de palanca operativa, ¿no? Te dice que las empresas funcionan apoyadas en dos palancas, y esto lo vamos a revisar cuando veamos la otra palanca, que es la palanca más famosa, por decir así. Ustedes habrán escuchado hablar de apalancamiento en las empresas, ¿no? Y el apalancamiento del que se habla muchas veces no es el apalancamiento operativo, ¿no? Tiene que ver con el punto de equilibrio, y el apalancamiento operativo o la palanca operativa o leverage operativo es un indicador que muestra esta relación, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando una empresa tiene altos costos fijos, ¿no? Y bajos costos variables, ¿no? Bueno, es una empresa que necesita nivel de actividad, ¿no? Y que el nivel de actividad va a ser que, superados los costos totales, cuando los costos variables son de baja incidencia, cuanto más vende, gana más proporcionalmente que la variación de sus ventas, ¿no? Ese es el concepto de apalancamiento operativo, ¿no? El apalancamiento operativo está basado en estructuras de costos, como dice aquí, donde hay una alta presencia de costos de naturaleza fija, ¿no? Entonces, si uno vuelve a la idea para terminar de riesgo operativo, uno dice, ¿es bueno que una empresa tenga un alto apalancamiento operativo? Traducción, ¿es buena que una empresa tenga una estructura de costos fijos muy elevada? La respuesta sería no. Lo que va a tratar la empresa, si no tiene otra forma de operar que no sea con una alta presencia de costos fijos, es de generar condiciones para poder no ser vulnerable a cambios en la demanda, no ser vulnerables a aumentos en los costos unitarios, poner cierto manejo de precio, es decir, que el apalancamiento no esté acompañado de otras variables que lo conviertan esto en una tormenta perfecta. Bueno, muchos temas estamos viendo en esta presentación, y me parece que ya estamos más que bien como para darle un cierre. Vamos a subir esto y también la parte que tiene que ver con la práctica para que la vayan viendo. Y vamos a ir generando espacios hasta tanto se defina el modo de evaluación, espacios a través del foro y de otros contactos para sacar las dudas y plantear las inquietudes que tengan ustedes. Muchas gracias.